El templo brillaba bajo el sol, el altar ardía cada día, pero no había fuego en el corazón del pueblo. La adoración se había vuelto costumbre, la justicia un recuerdo. Y entonces una voz habló, no de parte de los hombres, sino de Dios. Este vídeo te lleva al momento exacto en que el cielo rompió el silencio a través de Malaquías, el último profeta antes del juicio. Prepárate para ver por qué su voz fue ignorada y por qué no podemos seguir ignorándola hoy. Quédate, suscríbete al canal y descubre por qué Malaquías fue el profeta que nadie quiso escuchar. Jerusalén se había levantado de entre las cenizas, los escombros del exilio quedaron atrás y el templo fue reconstruido piedra sobre piedra. Los muros se alzaron de nuevo y las puertas fueron consagradas. Desde lejos, todo parecía glorioso. El pueblo había vuelto a su tierra, el altar ardía, el sacerdote oficiaba, los cánticos llenaban el aire, pero algo invisible estaba roto. Porque aunque los sacrificios eran constantes, no había pasión. Aunque las palabras eran sagradas, no había fe. El templo brillaba al sol, pero el fuego del Espíritu no descendía. Se cumplía la rutina religiosa sin preguntas, sin lágrimas, sin temblor. Las manos se movían, pero el corazón no lo acompañaba. Se adoraba por costumbre, se obedecía por tradición, y el Dios vivo parecía ausente. Los sacerdotes ofrecían lo que no servía. El pueblo traía animales ciegos, enfermos, desechados, no por ignorancia sino por indiferencia. Lo que a ellos no les costaba, creían que bastaría para Dios. El altar se volvió mesa de sobras. Y aún así, esperaban bendición. Y Dios lo veía todo. Los jueces torcían la justicia por unas monedas. Los hombres juraban fidelidad y luego abandonaban sus hogares. Las lágrimas de las esposas abandonadas caían sobre el altar, pero nadie escuchaba. Solo el cielo, que comenzaba a encender su juicio. Había religión, pero no reverencia. Había templo, pero no presencia. Y en medio de ese letargo espiritual, Dios decidió hablar por última vez. No hubo relámpagos en el cielo ni temblores en la tierra. No descendió un ángel con alas de fuego, ni se escuchó una multitud de trompetas. Solo una voz invisible que rompió el silencio como cuchillo en la niebla. Una voz que descendió desde lo alto, suave como brisa pero cargada de eternidad. Y esa voz no se dirigió al rey, ni al sumo sacerdote, ni al escriba más docto. Cayó sobre un hombre del que nadie esperaba nada. Su nombre era Malaquías. No era hijo de sacerdote ni descendiente de profeta. No venía de una familia prominente, ni tenía una reputación conocida. Nadie hablaba de él, nadie lo buscaba. Era un hombre entre la multitud, uno más, hasta que Dios decidió romper el silencio a través de su alma. Cuando todos hablaban sin escuchar, él fue quien escuchó cuando el cielo ya no hablaba. La voz de Dios lo atravesó como fuego. No fue un pensamiento ni una emoción religiosa. Fue una comisión clara e innegociable. Escribe, aunque no quieran leer. Habla, aunque no quieran oír. Porque yo, el Señor, no cambio. Malaquías cayó de rodillas y supo que lo que acababa de recibir no era solo un mensaje. Era la última advertencia antes del gran silencio. El último faro antes de que la luz se apagara por 4 siglos. Dios no lo envió con señales espectaculares, ni con promesas agradables. Lo envió con verdad ardiente, con juicio santo y con una esperanza oculta entre las brasas. Malaquías se levantó sin corona, sin espada, sin honra, pero con el peso de lo eterno sobre sus labios. Era el centinela que nadie quería, pero que todos necesitaban. Malaquías no predicó desde el templo, caminó entre el pueblo. No levantó la voz desde una plataforma, sino desde las esquinas, los mercados, los patios y los altares. Cada paso que daba revelaba una herida. Cada rincón de Jerusalén le mostraba cómo la apariencia de santidad ocultaba la enfermedad del alma. Y entonces comenzó a hablar, no como un juez, sino como una llama que no podía quedarse en silencio. Se detuvo frente al altar, donde los sacerdotes oficiaban cada día. Observó cómo recibían los sacrificios sin mirar su condición. Corderos cojos, animales ciegos, ofrendas desechadas. Lo que el pueblo no quería para sí,
lo ofrecía a Dios. Y los sacerdotes, acostumbrados ya a lo mediocre, los aceptaban como si fueran dignos. Malaquías los miró con tristeza y dijo con firmeza: ¿llevarías esto a tu gobernador? ¿Y crees que Dios lo recibirá con agrado? No estaban sirviendo al Señor, estaban despreciando su mesa, habían cambiado el fuego santo por cenizas sin alma. En el mercado la voz profética volvió a levantarse. Señaló las balanzas adulteradas, los negocios sin compasión, la ganancia elevada por encima de la justicia. Los jueces ya no buscaban verdad, sino el peso de la bolsa. Los poderosos oprimían al jornalero, al huérfano y a la viuda. Y nadie parecía temer al Dios que ve en secreto. El pecado no era ignorancia, era indiferencia. El corazón se había endurecido y ya no temblaba ante la palabra. Pero lo más profundo de la herida no estaba en el altar ni en el tribunal, sino en el hogar. Malaquías se acercó a las casas, donde el pacto del matrimonio se había vuelto papel mojado. Hombres que juraban fidelidad en su juventud, luego desechaban a sus esposas como si fueran carga antigua. El profeta no denunció solo una traición emocional, sino espiritual. El Señor fue testigo entre tú y la mujer de tu juventud, a la que tú has sido infiel, aunque ella era tu compañera y la mujer de tu pacto. Las lágrimas de aquellas mujeres caían como gotas sobre el altar, pero nadie las escuchaba, salvo el cielo. Cada palabra de Malaquías era un espejo. No hablaba con odio, sino con fuego. Su mensaje no buscaba destruir, sino despertar. Él no vino a maldecir, sino a anunciar que el juicio estaba cerca y aún había tiempo para volver. Y entonces, el profeta se detuvo. El bullicio de la ciudad continuaba, pero en su interior todo se hizo silencio. Malaquías alzó la mirada al cielo, como esperando una respuesta. No gritó, no acusó, solo cerró los ojos y escuchó. Porque entre el juicio que se acerca, Dios aún murmura promesa a los que tiemblan ante su nombre. El mensaje que Dios puso en labios de Malaquías no fue ambiguo. El juicio vendría, no como una tormenta pasajera, sino como un día ardiente, encendido como horno. Y todos los soberbios, todos los que hacían maldad, serían como rastrojo. No quedaría raíz ni rama. No habría refugio, ni sombra, ni excusa. Ese día no sería simbólico, sería real, sería definitivo. El fuego de Dios no puede ser burlado eternamente. Pero lo más profundo del mensaje no era la amenaza, sino la distinción, porque en medio de ese juicio total habría un remanente escondido, un grupo de almas temblorosas, de corazones humillados, de hombres y mujeres que aún reverenciaban su nombre. Y para ellos la palabra fue distinta. Mientras unos serían consumidos por el horno, otros verían nacer el sol. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Esa imagen no era poética, era profética. Dios no solo anunciaba juicio, anunciaba amanecer, porque para los que esperan en Él, el mismo fuego que juzga, también puede sanar. Y aquellos que fueron despreciados, olvidados, ignorados, saltarían como becerros liberados del establo, no por sus méritos, sino por la fidelidad de aquel que no cambia. Mientras el mundo arde, los que temen al Señor serán levantados por la luz de su justicia. Cuando Malaquías alzó la voz por última vez, no lo hizo para cerrar, sino para señalar. Su mensaje, el último del Antiguo Testamento, no termina con un juicio, sino con una promesa que viaja siglos hacia adelante. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible del Señor. No se trataba de una reencarnación, ni de un regreso literal, sino de un espíritu, un fuego, una voz semejante a la de aquel que confrontó reyes y llamó a la nación al arrepentimiento. Elías volvería, no en cuerpo sino en misión, y lo haría justo antes de la manifestación plena del Señor. Ese Elías vendría con un llamado a volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, porque la verdadera preparación espiritual no comienza en la guerra ni en el templo, sino en el hogar. Siglos después, en un desierto áspero apareció un hombre vestido de piel de camello, comiendo miel silvestre. Su voz era fuego,
y su mensaje martillo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era Juan el Bautista, el Elías prometido, el heraldo del rey, y detrás de su clamor venía el Verbo hecho carne. Jesús el Mesías no fue una ruptura, sino la continuación. Fue la palabra viva que cumplió la profecía, el mismo que purificaría el templo no con fuego literal, sino con su propia sangre. Malaquías había anunciado su llegada sin pronunciar su nombre, pero el cielo ya lo tenía preparado. Han pasado siglos desde que Malaquías habló. El templo de Jerusalén ya no existe. El altar de los sacrificios fue reemplazado por la cruz. Y sin embargo, su mensaje sigue vivo, porque la enfermedad espiritual que denunció aún nos habita. Hoy también hay templos construidos con excelencia, liturgias cuidadosamente diseñadas, cánticos afinados y manos levantadas. Pero, ¿hay fuego? ¿Hay temblor? ¿Hay transformación? Hoy también se predica con palabras que llenan el oído, pero a veces sin quebrantar el corazón. Se sirven mesas llenas de doctrina, pero a veces vacías de presencia. La apariencia de piedad sigue viva, pero sin el poder que transforma. Muchos traen a Dios sus horarios sobrantes, su energía restante, sus recursos defectuosos. Ofrendas sin costo, palabras sin obediencia, rituales sin entrega, y todo se repite, semana tras semana, esperando bendición, mientras el cielo guarda silencio. Y como entonces, también hoy hay injusticia disfrazada de legalidad, desprecio a los débiles, traición en los vínculos, indiferencia ante el dolor. Se ora con palabras, pero se vive sin compasión. La herida de Israel es también la nuestra. Malaquías no habló solo para su tiempo. Su voz viaja hasta nosotros como una advertencia encendida. Dios no busca sacrificios vacíos, sino corazones rendidos. No quiere religiosidad, quiere reverencia, no quiere apariencias, quiere fuego. Porque el día del Señor se acerca, y la única seguridad es temer su nombre. Hoy el mensaje de Malaquías vuelve a ser proclamado, no desde un templo antiguo, sino desde el corazón del Espíritu, directo a quienes aún tienen oídos para oír. Y la pregunta no es si lo escuchamos con atención, sino si lo recibimos con temblor. ¿Qué parte de este mensaje te confronta más profundamente? La frialdad con que a veces nos acercamos a lo sagrado, la justicia olvidada en lo cotidiano, el pacto roto con Dios o con los demás, o quizás el hecho de que aún esperamos bendición mientras ofrecemos lo que ni nosotros respetamos. Dios sigue escribiendo nombres en su libro, no los de los religiosos, sino los de los que temen su nombre, los que, aún en medio del silencio, no dejan de esperar, los que no se conforman con ritos porque anhelan presencia, los que todavía tiemblan cuando Dios habla. Déjanos en los comentarios qué parte de esta palabra tocó tu alma. Si este mensaje te confrontó o te inspiró, suscríbete, comparte y ayúdanos a llevar la llama a otros que también duermen. Malaquías no habló solo para su tiempo. Su voz aún arde, porque Dios no cambia y su fuego todavía desciende. Bendiciones.